Bienvenidos nuevamente a este ejercicio que venimos haciendo aquí en Semana con los candidatos al Senado de la República desde la semana pasada. Hoy estamos con Iván Cepeda, candidato por el Polo Democrático, y Alfredo Rangel, candidato por el Centro Democrático. Número 22, ¿no? Número 22 y número 10, número futbolístico importante. bueno. El mío, el de los paticos, 2-2, que no se olvida, es inolvidable. Bueno, empecemos resaltando, ustedes pues ya han hecho parte del Senado. ¿Cuáles han sido como esos aspectos para resaltar en su administración en años pasados? Alfredo. A ver, el Centro Democrático se ha dedicado durante estos 4 años a hacer lo que le correspondía, a hacer oposición. Y en ese ejercicio de la oposición creo que ganamos mucho respeto de la opinión pública. Nuestra bancada ha sido considerada como una de las más laboriosas, más consistentes, más coherentes, más disciplinadas, más puntuales. Y en ese sentido, pues digamos, tenemos un saldo favorable frente a la opinión pública. Hemos presentado algunos proyectos de ley, como nosotros no tenemos mayoría en el Congreso, la mayoría de ellos pues se han rechazado, pero de todas maneras sí hemos logrado que se aprueben algunos proyectos de ley de orden social, muy beneficiosos para la población, por ejemplo, prolongar la licencia de maternidad o la pensión para personas que ya llegaron a la edad de pensionarse pero no han completado las semanas. Hay un mecanismo para que lo puedan hacer. Y bueno, sobre todo el tema de los acuerdos de paz. Hemos hecho una oposición muy grande a esos acuerdos en las partes más inconvenientes de esos acuerdos, y creemos que logramos evitar desde el Congreso pues que el gobierno hubiera cometido más errores de los que ya ha cometido. Iván. Bueno, la bancada del Polo Democrático ha sido considerada en distintas encuestas y en general en la opinión pública como una de las mejores bancadas, a pesar de que es una bancada pequeña. Tradicionalmente ha hecho los debates de control político más destacados. Yo en ese terreno también he actuado de una manera muy clara. Tal vez uno de los debates más impactantes y más polémicos que hubo en estos 4 años fue aquel que hice en septiembre del año 2014 con relación al senador Álvaro Uribe, que fue un debate que ha suscitado ecos de toda índole, ecos judiciales y también políticos. Y también he hecho muchos otros sobre distintos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la gran minería, con la situación en las fuerzas militares. Yo hago parte de la Comisión Segunda del Senado de la República y esa comisión hace control político sobre las fuerzas militares y sobre las relaciones internacionales. Pero digamos el aspecto esencial de mi trabajo en estos años es precisamente lo que está en las antípodas de lo que acaba de decir el doctor Rangel, la defensa a ultranza del proceso de paz. Y no solamente en el trabajo legislativo, sino yo he cumplido un papel de facilitación de los diálogos, primero en La Habana entre la guerrilla de las FARC, la que era en ese entonces guerrilla de las FARC y el gobierno y su delegación, y en estos tiempos más recientes con el Ejército de Liberación Nacional. También he promovido la desmovilización del llamado Clan del Golfo, y por todas esas razones tengo un conocimiento muy preciso de lo que ha ocurrido en estas conversaciones de paz, que dista diametralmente de lo que está diciendo el doctor Rangel. Nosotros sí creemos que el hecho de que se haya acabado el conflicto armado entre el Estado colombiano y la FARC ha sido el hecho más importante en los últimos años en la vida política y social de Colombia. Bueno, esto es lo que ustedes han hecho en sus años en el Congreso. Si logran otra vez estar con sillas en el Senado, ¿cuáles serían esas propuestas para estos 4 años? Las más importantes, doctor Rangel. Bueno, nosotros esperamos ganar la presidencia de la República. Ya hemos hecho un ejercicio de oposición, pero no nos vamos a amañar en la oposición. Queremos ser gobierno, tenemos altas probabilidades de hacerlo. Si llegamos a la presidencia y tenemos una mayoría en el Senado, va a ser seguramente la bancada más votada, dicen todas las encuestas, pues podríamos realizar un paquete de reformas de tipo político, institucional, pero también de un ajuste a los acuerdos de La Habana. Consideramos que hay muchos temas que deberían ser revisados y ajustados. Por poner un solo ejemplo, el tema del narcotráfico.
En el acuerdo de La Habana prácticamente se da se legaliza pues la siembra de la coca, una patente de corso para los cocaleros. Eso ha multiplicado los cultivos, ha triplicado los cultivos de coca en los últimos años, se ha cuadruplicado la producción de cocaína. Nunca antes se había producido tanta cocaína en Colombia como ahora, y eso es derivado de esos malos acuerdos de La Habana. Tenemos que retirar el carácter digamos, de delito político al narcotráfico, debe ser no amnistiable. Nos parece que debe ser un delito igualmente extraditable, y hay que ajustar las clavijas en este tema, porque es la única manera de que el país pueda controlar el crecimiento de este fenómeno que ha causado tanto daño en el país. Colombianos sabemos de qué hablamos cuando decimos que el narcotráfico está disparado. Eso multiplica las violencias en el país, y por eso, por la vía legislativa, también vamos a tomar las medidas que conduzcan a un combate mucho más eficiente contra el narcotráfico, y a buscar que toda esa amplia impunidad que se le ha dado a los criminales de las FARC pues tenga un límite, porque que los principales responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no pisen ni siquiera un día una cárcel y se les premie pues con curules gratis en el Congreso de la República. Eso lo repudia la mayoría de la población colombiana, y escuchando esa voz, ese clamor de los colombianos, pues tenemos que tomar en el Congreso las medidas conducentes a disminuir esos amplísimos márgenes de impunidad que Juan Manuel Santos le ha dado a la guerrilla de las FARC. Bueno, por supuesto, nosotros también estamos en la carrera hacia la presidencial, y tenemos en las encuestas hacia los candidatos que estamos defendiendo resultados favorables hasta ahora. Así que aspiramos a que haya un gobierno que pueda seguir adelante con el proceso de paz y llevar ese proceso a lo que hemos llamado la paz completa. Es decir, no solamente a implementar de manera satisfactoria el acuerdo de paz entre gobierno y FARC, sino también a otro acuerdo que pueda llevar al Ejército de Liberación Nacional a terminar el conflicto armado y también a pasar a la vida civil y legal. Así que yo no voy a hacer promesas, casas en el aire, ni castillos, ni paraísos. Simplemente me comprometo, porque no son propuestas ni promesas, sino compromisos con los ciudadanos, a seguir trabajando a la paz. Lo voy a seguir haciendo porque creo que es la manera en que Colombia puede tener un cambio que le permita el desarrollo, la democracia y la consolidación de una situación de seguridad que pueda hacer desarrollar muchas regiones que han vivido en el atraso por ese conflicto. Yo creo que el problema del narcotráfico sí es un problema relevante, pero difiero el echarle la culpa al proceso de paz de los problemas que tiene hoy el país por ese concepto. Colombia ha sido un país que tiene lastimosamente la realidad de que ha sido el primer productor de cocaína en el mundo desde hace décadas. Y yo quiero recordar, doctor Rangel, que usted decía en alguna época en el pasado que precisamente había que incluir el problema del narcotráfico en los diálogos de paz, que no se había incluido y que ese era un faltante. Y yo creo que en eso que usted decía estaríamos de acuerdo, ya no es lo que dice hoy, porque en efecto ahí hay un acuerdo al que se ha llegado en La Habana que tiene que ver con la sustitución y con enfocar este problema de una manera totalmente distinta, porque es el enfoque tradicional y no el proceso de paz lo que ha llevado a la realidad que tenemos hoy, las fumigaciones, el continuar considerando un problema simplemente penal y policial, el atacar a los campesinos y no atacar a las redes mafiosas y a los que tienen las ganancias financieras de este negocio. Así que yo creo que la paz sí puede significar una mirada muy distinta a este problema que pueda ponerle punto final. Y bueno, seguiré haciendo lo que he hecho. Yo he llevado a la destitución a más de 200 funcionarios por el control político, funcionarios que han estado comprometidos en hechos de corrupción, y me comprometo a seguir poniéndosela bien difícil a los corruptos en el Estado. Una acotación muy respetuosa
al senador Iván Cepeda sobre el tema del narcotráfico. Por supuesto que sigo considerando que el narcotráfico debe ser incorporado a los diálogos en vista de que estos grupos irregulares pues están vinculados hasta los tuétanos con el tema del narcotráfico. Entonces es ineludible que ese sea un tema. El abordaje del tema es lo que es distinto. Mientras el gobierno hace esa inmensa cantidad de concesiones, prohíbe las fumigaciones, prácticamente legaliza los cultivos, paraliza a las fuerzas militares en el combate contra el narcotráfico, lo que nosotros siempre hemos dicho es que para que haya un acuerdo y haya algunos beneficios de tipo, digamos, jurídico, económico o político para estos grupos que se movilizan y están vinculados al narcotráfico, tiene que haber una condición: que entreguen todos los cultivos, que entreguen todos los laboratorios, que entreguen todas las rutas y que entreguen los dineros derivados del narcotráfico para resarcir a las víctimas. Ahí hay un enfoque pues total y absolutamente Pero me gustaba diferente. más su posición de esos años anteriores, doctor Rangel, Bueno, porque era mucho más social. Ahora veo que usted se ha ido por el No, lado simplemente militar y de... No, siempre hemos dicho que el narcotráfico, la fumigación ha sido un instrumento muy eficaz. Se logró reducir en los años del presidente Uribe y parcialmente por inercia durante los primeros años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las siembras de coca se redujeron a la mitad, a menos de la mitad. Ahora se han triplicado. Es decir, esto no es producto del clima, esto no es producto del medio ambiente, ni es no es producto del destino, pero es sí producto de las del malas dólar políticas. Y de lo que ha pasado de en la las malas economía. políticas. Eso ha contribuido, sin lugar a dudas, eso ha contribuido. Pero hay una razón de fondo, y es que el Estado colombiano ha dejado de combatir con firmeza el narcotráfico, ha sido muy permisivo con todos los cocaleros, y obviamente las cifras están disparadas por esa razón ya que estamos hablando derivada de los acuerdos de paz. Y con los que realmente terminan ganándose los miles de millones de También pesos hay que combatirlos, y obviamente. millones de dólares que provienen de este negocio. Bueno, ya que estamos También hay hablando que del como proceso verá de la paz. gente en Facebook, vamos También a hay tener que con el combatirlo. doctor Rangel 4 años de discusión sobre Sí, este tema, este por es simplemente una abrebocas. Y ya que estamos hablando del proceso de paz y pues el doctor Rangel habla de hacerle reformas y usted de defenderlo, primero usted, Iván, ¿es posible hacerle reformas o, como muchos han dicho, hacer trizas el acuerdo, o están lo suficientemente protegidos para que el gobierno que llegue los tenga que respetar? No, yo creo que como es en democracia, nosotros siempre hemos estado abiertos a escuchar ideas útiles para consolidar el proceso de paz, pero no aquellas que tienen por propósito destruir el hecho fundamental de que se ha logrado ponerle punto final a un aspecto, esto es importante decirlo, a un aspecto de la violencia en Colombia. Aquí no somos ilusos, en Colombia no se ha construido todavía la paz, hay mucho camino todavía por recorrer, pero sí se ha logrado, y ese es un hecho incontrovertible, que miles de los que eran miembros de la guerrilla de las FARC hayan dejado las armas y hoy estén ubicados en el terreno de la civilidad. Y ese es un hecho que podrá parecerle a algunos trivial, banal, de segunda, pero a mí me parece que es un paso fundamental que se ha dado en la historia de este país. Entonces, si se trata de eso, si se trata de buscar cómo mejorar esa situación, y podemos tener en eso diferencias y discutirlas, y se discutieron después del 2 de octubre cuando triunfó por estrecho margen el no, hubo una discusión y se introdujeron reformas al acuerdo de paz. Si se trata de eso, perfecto. Pero esa expresión de hacer trizas me parece una expresión terriblemente negativa y destructiva. El país no puede, digamos, estar de acuerdo con que alguien venga con un martillo a acabar con una cosa que ha costado tantos esfuerzos y, sobre todo, que le ha significado al país miles de vidas ahorradas en ese baño de sangre que era esa confrontación armada entre las FARC y el gobierno, que estaba absolutamente degradada y en la cual se emplearon métodos de una crueldad terrible. A ver, yo quiero insistir por enésima vez. El Centro Democrático no va a hacer trizas el acuerdo de paz. Aleluya. Pero No, lo hemos dicho desde el comienzo, no vamos a hacer trizas el acuerdo de paz. Vamos a hacer trizas las partes más negativas y más perjudiciales del acuerdo de paz con respecto a los intereses nacionales, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, solamente para mantener el ejemplo. Por supuesto que consideramos que es muy positivo
que buena parte, consideramos que no toda desafortunadamente, buena parte de los guerrilleros de las FARC se hayan desmovilizado y se hayan desarmado. Seguimos sosteniendo que las FARC no se desmovilizaron en su totalidad ni se desarmaron en su totalidad y que eso sigue siendo un problema grave para la seguridad nacional del país. Pero digamos, todos los beneficios que se les puedan conceder a la guerrillerada en términos de amnistía, que no incluya pues delitos de lesa humanidad o delitos atroces, y los programas de reinserción, los programas de proyectos económicos, de ingreso, de empleo, etcétera, que se puedan ofrecer al conjunto de los guerrilleros que no estén vinculados a crímenes de guerra ni crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que hay que mantenerlos y robustecerlos y fortalecerlos. En ese sentido, Colombia tiene una inmensa experiencia derivada pues de más de 20 años de trajinar en estos asuntos de reinserción. Así que esa es, digamos, la posición del centro democrático. Sí, es que uno oye a veces lo que quiere oír. No, es que todos vimos al doctor Fernando Londoño haciendo gestos pues grandilocuentes en su convención. Él no es, y lo digo aquí públicamente, Fernando Londoño no es el vocero del Centro Democrático. El Centro Democrático tiene sus voceros, los miembros de la bancada, el presidente Uribe, etcétera, y todos a una hemos insistido. Lo que le espera a usted es la hora de la verdad de Londoño. En que no vamos. Bueno, eso no tiene interés. Lo que hemos insistido todos a una es que el Centro Democrático va a mantener los aspectos positivos de los acuerdos. Pero la gran mayoría de la bancada está de acuerdo con eso. Por supuesto, no, esa es la posición del partido. Esa no es la posición de algunos, personal o individual, no. Sobre todo, caprichosa. Saber si es la posición del senador Uribe. Pero yo diría esto, para que quede claro también dónde está otro punto de una discusión a fondo entre el Centro Democrático y lo que pensamos nosotros. Aquí no va a haber una impunidad, como se está diciendo, total, y los que han hecho los peores crímenes van a quedar con las manos limpias. Eso no es cierto. Aquí se ha creado un tribunal y se ha creado una comisión de la verdad y se ha creado una unidad para buscar a las personas que han sido desaparecidas, y esas personas van a actuar y van a establecer sanciones y van a generar mecanismos mediante los cuales las víctimas no vuelvan a quedar con las manos vacías. Porque es que lo que es alucinante de esa argumentación que nos han traído durante todos estos años los voceros del Centro Democrático es que veníamos de una situación en la cual hay una justicia que está triunfante y que las víctimas estaban gozando de plena justicia y ahora comienza la impunidad en Colombia. Pues no, eso no es cierto. Colombia hemos tenido un aparato judicial totalmente inoperante, y no solamente inoperante, sino absolutamente corrupto. Es que no quiero aquí ni siquiera entrar en detalles sobre lo que ha sido este escándalo último, que es absolutamente vergonzoso, que llaman el cartel de la toga. Es que en un país en el cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia vende las sentencias, oígase bien, vende las sentencias, eso es absolutamente entonces nadie puede decir que hay justicia. Entonces, que no se nos venga a decir que ahora va a quedar reemplazada la justicia por la impunidad. No, al contrario. Ahora se abre una oportunidad seria para que unos magistrados y magistradas que han sido elegidos de una manera transparente puedan comenzar a hacer su labor. Y yo creo que eso es a lo que teme mucha gente, que esos magistrados sí comiencen a levantar la alfombra y comiencen a encontrarse con toda la basura que está debajo de ella. No, mira, el tema de la impunidad es uno de los mayores engaños que en estos diálogos se llama el engaño que se ha concertado entre las FARC, los simpatizantes de las FARC y el gobierno nacional. Dicen que no va a haber impunidad porque los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad van a ir a un tribunal, van a reconocer sus delitos y después de que reconozcan los delitos les van a poner unas sanciones puramente simbólicas, de sembrar lechugas o pintar puentes o pintar alguna escuelita. La misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha dicho que cuando las sanciones son absolutamente desproporcionadamente caricaturescas con respecto a la gravedad de los delitos, pues eso invalida cualquier procedimiento penal. Esas son sentencias de risa, son sentencias de caricaturas de justicia. Esa es una caricatura de justicia. Nosotros decimos, tiene que haber una pena privativa de la libertad, pena de cárcel para quienes han violado niños, para quienes han violado niñas, para quienes han masacrado,
para quienes han desplazado personas, para los que han hecho desaparición forzosa de personas, 4.500 desaparecidos originados por la FARC según contra la Procuraduría General de la Nación. Son delitos de extrema gravedad y eso castigarlo pues sembrando lechugas, eso es impunidad. Así quieran decir que va a haber sanciones y tal. No, eso no corresponde a la gravedad de los delitos y eso equivale a física impunidad. Ahora, un aparato de justicia que montaron absolutamente autónomo con respecto a la justicia colombiana, de una duración absolutamente eterna, que no va a tener ningún control. Eso no es justicia, eso violenta la institucionalidad de la justicia colombiana, que la justicia colombiana tiene problemas todos, y que hay que corregir y hay que condenar todos esos crímenes que han venido cometiendo los carteles de la toga, etcétera, todos. Para eso estamos proponiendo una asamblea constituyente que haga las reformas que no ha podido hacer ni el gobierno ni el Congreso. En eso podemos ponernos de acuerdo, pero lo que no para dejarle claro a la gente que nos está es que haya impunidad castigando, sancionando tan levemente, de manera tan simbólica y tan caricaturesca semejantes crímenes tan graves. La última intervención para pasar el tema del proceso de paz. Claro a la gente que está en Facebook en este momento, esa fábula de las lechugas que se ha inventado el doctor Rangel. Se la cambio por zanahoria si usted quiere, le cambio la fábula de las lechugas es, a nuestro modo de ver, es así una gran caricatura. Lo que prevé el sistema que se ha creado es que las personas que no contribuyan a reparar y a decirle la verdad de manera satisfactoria y exhaustiva a las víctimas van a ir a la cárcel. Además por no cualquier clase de condena, van a ir por 20 años a la cárcel. Y tan es así, tan serio es eso y tanto dista de ese cartoon de Walt Disney que nos presenta el doctor Rangel, que la propia Fatu Besuda... Usted ha definido muy bien la JEP, su posición y su caricatura. Entonces es distinto lo que se ha creado de esa versión que la fiscal de la Corte Penal Internacional, que se ha pronunciado múltiples veces sobre el acuerdo de paz, lo respalda. Y ha dicho que por supuesto va a ejercer una vigilancia y una observación permanente, pero en principio la Corte Penal Internacional ha dicho que está de acuerdo con ese modelo de justicia. Si no estuviera de acuerdo, la Corte Penal Internacional y la fiscal en primer lugar lo que hubiera hecho es decir, vamos a desencadenar la competencia complementaria que tiene la Corte Penal Internacional con relación a delitos de lesa humanidad en Colombia. Y eso seguramente lo va a hacer a partir del momento en que empiecen a ver las sentencias o las sanciones de sembrar lechugas. No ha ocurrido cuando y la fábula de las lechugas va a quedar siendo una fábula muy simpática. Eso lo vamos a ver. Como todo ese ingenio que tiene para debatir, pero quedará siendo una fábula. Bueno, los dos ya defendieron las posiciones. Y en ese momento la Corte Penal Internacional va a tomar cartas en el asunto. Que va a dar en los próximos 4 años. Bueno, en los próximos 4 años es un desafío para el Congreso, porque se sabe que ahorita está bastante desprestigiado no solo el Congreso, sino la política en general. La gente está cansada de todos los problemas de corrupción, con el cartel de la toga. ¿Cómo hacer ustedes como próximos senadores? ¿Cómo hacer para acercar a la ciudadanía a las políticas parlamentarias, al Congreso? ¿Cómo tener esa unidad y hacerlos sentir más cercanos? Mire, yo ayer coloqué un trino un poco sarcástico y es que resulta que en el Parlamento británico un lord llegó 2 minutos tarde a una sesión de control político y de la vergüenza que tuvo por ese retardo ha renunciado a su investidura. Entonces le formulé la pregunta a la gente que me sigue en Twitter si creían que en Colombia eso era posible. Y por supuesto las respuestas fueron todas de gran mofa. El problema del Congreso colombiano es que es una institución profundamente descompuesta. Y yo quiero en esto reconocer, para que se vea que no tengo una discusión ciega con el Centro Democrático, la disciplina y la capacidad de trabajo que tiene la bancada del Centro Democrático, que debiera ser imitada por muchas bancadas. No digo por la mía, porque la mía también trabaja, y nosotros estamos en el Congreso para trabajar y cumplirle a la gente. Entonces sí hay que reformar esa institución de cabo a rabo. Y se han hecho toda clase de proyectos. El Centro Democrático ha presentado algunos, nosotros con la Alianza Verde hemos presentado otros con relación a los salarios. Creemos que es necesario que
un servidor público gane un salario austero y que ese salario se lo gane, no que se lo entreguen como una especie de regalo por no ir a las sesiones parlamentarias, por no hacer su trabajo, por no cumplir con el control político, por no legislar y encima de eso por estar traficando, porque esa es la palabra, con las leyes. Entonces sí es necesario una reforma y si es el caso vamos a concertar con las bancadas o con los congresistas que estén de acuerdo con ese planteamiento, que pueden ser incluso, repito, de las orillas totalmente distintas a nuestra posición. Nosotros hemos planteado de tiempo atrás la necesidad de una reforma estructural al Congreso de la República. Hemos planteado un Congreso unicameral, desde la época en que el presidente Uribe presentó un referendo que desafortunadamente no fue aprobado por el pueblo colombiano, que implique una sola Cámara y una reducción, en primer lugar, del número de congresistas. Creo que Colombia, comparado con otros países, podría tener un Congreso, digamos, una única Cámara de Congreso más pequeña y mucho más representativa. Porque en este momento en el Senado de la República, por ejemplo, hay departamentos que no tienen la suficiente votación para tener un senador, porque no tienen los habitantes y porque esta circunscripción nacional que también habría que ajustar para que el Senado vuelva a ser de origen regional, manteniendo una pequeña franja de senadores elegidos por el conjunto del país. Y hemos presentado dos proyectos, 2 veces hemos presentado estos 2 proyectos. Uno, para congelar y reducir, de hecho, el salario de los congresistas que se han quemado pues ahí en la puerta del horno a la hora de las votaciones. La mayoría de los congresistas pues no han tenido pues el valor suficiente y la honestidad suficiente para aprobarlos. Y otro proyecto que también incluía penalidades, pero serias y efectivas, a la inasistencia y a la impuntualidad de los congresistas. En el Congreso es muy normal que un congresista no asista y no le pasa nada. O que llegue y se registre y se vaya simplemente a hacer actividad social o se vaya para la casa y ahí no pasa nada. Llamar a lista al comienzo de las sesiones y al final de las sesiones como un mecanismo de control y sanciones efectivas para esa inasistencia, su riesgo de que el presidente del Senado o de las comisiones respectivas sea sancionado por no sancionar a esa inasistencia. Son mecanismos que hemos propuesto y seguiremos insistiendo en esos mecanismos para recuperar un poco la confianza y digamos el apoyo de los colombianos a una institución que es la democracia, es representativa de la democracia, pero que está permeada por tantos males como la corrupción, pero también la inasistencia, también la dejadez en la labor legislativa de muchos congresistas que no le rinden cuentas a sus electores y no hay manera, digamos, institucional de controlarlos y de sancionarlos. Hablando del Congreso y de la renovación, de la nueva cara, todo esto que ustedes dicen que se debe hacer para que la ciudadanía vuelva a confiar en el Congreso, ¿qué hacer con la representación de las víctimas que ahorita están embolatadas pues con las 16 circunscripciones que no pasaron, que no saben si pasaron? Vea, sobre ese punto, nosotros vamos a presentar un proyecto de reforma constitucional para crear una circunscripción nacional de víctimas, así como la tienen los indígenas o las negritudes, que las víctimas, los 7 millones de víctimas, y no solamente los que están localizados en algunas regiones del país, sino los 7 millones de víctimas que incluso ya no están en las regiones de origen porque fueron desplazados, precisamente por eso son víctimas, que ahora están en Sincelejo, o están en Cartagena, o están en los semáforos de Bogotá. Esas víctimas, que son la inmensa mayoría de las víctimas, puedan elegir a sus voceros y puedan participar ellas en la selección de sus voceros en el Congreso. Nos opusimos a lo que el acuerdo de las FARC con el gobierno nacional, que originariamente ni siquiera era para las víctimas, porque consideramos que eso podría ser manipulado en esas regiones y las FARC apropiarse de esa representación y tener más curules de las 10 que ya se les están entregando gratis, aumentarles 16 curules adicionales. Por esa razón creemos que las víctimas deben tener una representación en el Congreso, pero esa representación debe ser efectiva y debe ser
efectivamente para las víctimas, en donde todas las víctimas, y no solamente un puñado de ellas, puedan participar tanto en la selección de sus voceros como en la elección de esos voceros en el Congreso. Seguramente para finales de este año, si las cosas van bien, se podría tener esa reforma constitucional para que en octubre o noviembre de este año las víctimas puedan estar representadas en el Congreso. Bueno, nosotros no estamos en principio en contra de examinar cualquier iniciativa que beneficie a las víctimas, pero eso no significa que renunciemos a un aspecto del acuerdo de paz que es fundamental y que se ha querido presentar de una manera muy distinta a lo que es. Las 16 circunscripciones estaban pensadas y siguen estando ahí pensadas para darle representación a territorios del país que han estado totalmente marginados de la participación en política. Y donde están las víctimas, ya no como individuos, sino poblaciones víctimas enteras. Es que en Colombia hay regiones y hay territorios en los cuales para que una persona pueda ejercer su derecho al voto el día de las elecciones tiene que ir 2 días en chalupa y después coger un distinto medio de transporte para llegar a votar. Entonces, esas 16 circunscripciones siguen teniendo plena validez. Ahora, el doctor Rangel ha hecho aquí alusión a un argumento que nos pareció bastante amañado y es la idea de que entonces si se quedan esas 16 circunscripciones, la criminalidad organizada y digamos si sectores oportunistas pueden terminar quedándose con esas circunscripciones. Pero si esa fuera realmente el criterio a asumir, no podría haber elecciones en Colombia. Y no podrá haber elecciones tampoco en esas otras circunscripciones porque el problema es que el sistema electoral colombiano está absolutamente corroído por la corrupción. Entonces no son las 16 circunscripciones, sino todo el sistema electoral. Y en estas elecciones vamos a ver también, como lo hemos visto en todas las elecciones, compra y venta de votos, transhumancia electoral, el día de las elecciones manipulación indebida del sufragio del elector, toda esa cosa que nosotros hemos reclamado como la necesidad de una reforma que también está prevista en el acuerdo de paz que tenga el carácter democrático. Entonces, a mi modo de ver, ese no era el criterio con el que se estaba intentando negar esas 16 circunscripciones, sino que había varones políticos de los partidos tradicionales que por supuesto no quieren que haya otros territorios en los cuales haya elecciones, porque su tradicional clientela se puede ver de alguna manera alterada y entonces que puedan llegar al Congreso personas que no son de esa línea clientelar que es lo que rige en los grandes partidos tradicionales en Colombia. Para eso la mejor solución es la circunscripción nacional de las víctimas. Hola, ojalá nos apoyen. ¿Por qué no las dos? Hoy salió la encuesta Inbamer, Caracol Radio y Caracol Televisión y Semana. ¿Qué piensan? ¿Han visto los resultados? ¿Qué piensan de los resultados? Subió Petro bastante, después Sergio Fajardo, Germán Vargas, Humberto de la Calle y después vienen los candidatos del Centro Democrático. Pues la verdad es que como las encuestas pululan, abundan, hay encuestas para todos los gustos y para todas las edades y para todos los intereses. Yo en general, digamos, creo en las encuestas, creo en todas las encuestas, pero no le creo a ninguna. Me metería pues las manos al fuego de que esta encuesta es la que tiene la razón. Muestran las encuestas tendencias, pero tienen grandes falencias, todas ellas. Por ejemplo, el voto amarrado, el voto comprado, el voto de los musas, de los ñoños, ese nunca aparece en las encuestas. La gente seguramente le da vergüenza y le da pena de decir, reconocer que va a vender su voto y seguramente un encuestado ñoño dice que no va a votar o que va a votar de manera distinta a como es su intención. Y siempre ha habido una subrepresentación de esa Colombia rural y profunda que tampoco registran bien algunas encuestas. No todas las encuestas, por ejemplo, registran las tendencias de opinión en las redes, alguna ya lo está haciendo. En fin, el pasado reciente muestra en las elecciones, por ejemplo, la primera vuelta de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, todas se pifiaron, unas más y otras menos, pero todas al unísono se pifiaron en el tema del plebiscito, todas le daban una ventaja inmensa al sí y ganó el no. Así que, y eso no ocurre solamente en Colombia, también en Inglaterra, también en Estados Unidos ha ocurrido eso, así que hay que tomarla con unas pinzas. Nos inducen todas las encuestas, eso sí, a seguir trabajando y a seguir bregando porque el próximo presidente de la República sea Iván Duque y seguramente lo vamos a lograr. Bueno, pues por supuesto hay que desconfiar de las encuestas y puede haber,
como de hecho ha habido en muchas de estas mediciones, inexactitudes, imprecisiones o abiertos errores. Pero la realidad es que se han practicado muchas en este proceso electoral y la coincidencia y la tendencia es a mostrar que aquellas candidaturas y aquellos candidatos que están del lado de mantener el proceso de paz y de una serie de reformas sociales que representan lo que nosotros queremos para este país, están punteando. Esa es una realidad que puede ser que no guste, que puede ser que se desconozca, pero hasta ahora es la realidad. Y bueno, por supuesto, eso no quiere decir que entonces hay que echarse a dormir, sino que hay una tendencia, y esa tendencia me parece importante, me parece que es saludable, y también esa encuesta muestra otras realidades, no solamente está hecha sobre las realidades de la política y de las candidaturas, sino también me llamó la atención un dato, y es que cuando se le pregunta a los ciudadanos cuáles son los problemas que más en este momento los preocupan, por supuesto aparece encabezando el problema de la inseguridad ciudadana, de la inseguridad en las ciudades, pero el problema de la paz y del conflicto armado aparece, si no estoy mal, en el 11º lugar. Eso quiere decir que el problema del conflicto armado ha ido desapareciendo como una realidad que preocupa a los colombianos, porque ha ido desapareciendo también como tal. Y bueno, hay otros problemas, por supuesto, pero a mi modo de ver, eso es un efecto directo de los procesos de diálogo que se han venido dando tanto con la FARC como con el ELN. Una pregunta para usted, Alfredo. En esta encuesta hay dos preguntas. Una en la interpartidista que va a ser el 11 de marzo entre Marta Lucía Iván y Alejandro Ordóñez. Aparece punteando Marta Lucía con 52,9%, después Iván con 35% y Ordóñez con 12%. Después se hace otra pregunta solo a militantes del Partido Conservador y el Centro Democrático, y ahí Iván supera a Marta Lucía. Sí. ¿Esto qué significa? Pues significa digamos, lo obvio, que estas consultas deberían ser cerradas. Cuando se hace una consulta para definir dentro de un partido o entre varios partidos quién es su candidato, por ejemplo, en este caso, pues deberían ser los miembros del partido exclusivamente, o los de la alianza de los partidos exclusivamente los que decidan, porque son, digamos, ellos los que están apoyando a ese candidato y ellos los que están dedicados a la campaña, etcétera. Es decir, es una decisión del partido o de la alianza de los partidos. En ese sentido, la interferencia de otros votantes que seguramente van a votar ya el día de las elecciones por otro candidato distinto, esa interferencia pues es muy negativa y puede afectar las decisiones del partido. En este caso, por ejemplo, se ve a las claras que gana un candidato cuando la consulta es cerrada, o sea, interna de los propios militantes, y cuando es abierta, pues puede haber interferencia de otros votantes que van a votar seguramente por otros candidatos de partidos totalmente diferentes, pero a quienes se les da la oportunidad de interferir en estas decisiones. Ojalá eso no ocurra, porque pues hay la tendencia también de un cálculo un poco perverso de apoyar al candidato, de parte de estos electores, digamos, advenedizos, de apoyar al candidato que consideran que es más derrotable, que se puede derrotar con más facilidad, y de esa manera restarle posibilidades al candidato más fuerte de la alianza. Así que yo sigo insistiendo, si estas consultas internas realmente deberían ser internas, y para eso habría que hacer unas reformas pues, del régimen electoral y de los partidos, para que realmente los partidos tengan militantes y no simplemente sean montoneras pues absolutamente amorfas, porque esa organización, esa disciplina de los partidos también es una señal y un indicador de democracia y de modernidad. Antes de comenzar este Facebook Live le dije al doctor Rangel que entonces iba a terminar siendo no el que diga Uribe, sino la que dijo Pastrana entonces. Cualquier cosa puede suceder. En la encuesta también, como usted decía, Iván, salen los aspectos que le preocupan más a los ciudadanos. En primer lugar, en la encuesta pasada salió la corrupción. En esta quedó de segundo lugar y quedó de primer lugar desempleo. Ustedes en estos 4 años, ¿qué van a hacer por esas dos cosas que según la encuesta es lo que más le preocupa a los colombianos? Pues en el tema del desempleo es derivado de la crisis económica, del estancamiento de la economía durante estos 8 años del presidente Juan Manuel Santos.
ha habido un franco estancamiento de la economía, se acabó la confianza de los inversionistas, muchas empresas se han cerrado, muchas empresas nacionales y extranjeras, se está creando muy poca empresa, la inversión está prácticamente paralizada en muchos sectores del país, el gobierno se ha dedicado a derrochar y a enmermelar pues, a sus parlamentarios. El gasto público estuvo absolutamente disparado de la manera más ineficiente, porque el gasto público no ha traído mayor bienestar para los colombianos, sino mayores rentabilidad y mayor mermelada para los parlamentarios de la unidad nacional. Es decir, hay una situación muy preocupante de la economía colombiana y la propuesta nuestra pues es enderezar el rumbo en el manejo de la economía, generar confianza inversionista, hacer una reducción significativa de impuestos. Esa es una de nuestras principales banderas y simultáneamente un incremento sustancial de salarios. Es mejor que la gente del común, los empresarios, pero también el ciudadano en la calle tenga dinero en los bolsillos para generar empleo y generar riqueza e incrementar el consumo, que lo tenga el Estado, sobre todo cuando es un Estado derrochón que está dedicado a alimentar a sus bases políticas corruptas. Así que esa va a ser una propuesta central del Centro Democrático, rebaja sustancial de impuestos, incremento de salarios para reactivar la economía. Bueno, contrario a lo que se dice de nuestras propuestas, nosotros queremos defender a los empresarios en Colombia, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. Nosotros creemos que el modelo que se ha aplicado, y no solamente en estos dos gobiernos del presidente Santos, sino eso viene de atrás también, los gobiernos del expresidente Uribe, ese modelo de entregarle al capital transnacional y a las empresas extranjeras ramas enteras de nuestra economía a través de tratados de libre comercio y de otras formas de negociar nuestra soberanía, pues digamos el resultado de eso es la ruina de sectores enteros de la economía. Que Colombia esté importando alimentos de la manera en como lo está haciendo, que Colombia esté importando, digamos, los artículos de primera necesidad cuando tiene posibilidades como nación de producir todo eso si quisiera fortalecer la industria y si quisiera fortalecer la producción agrícola, pues eso es a nuestro modo de ver diciente de las reformas que hay que introducir. Y a mi modo de ver es necesario que haya una reorientación en la economía, en eso estamos de acuerdo, pero en un sentido distinto al que plantea el doctor Rangel, y es a defender a los pequeños y medianos propietarios y empresarios de Colombia, al campesinado y a estimular la industria nacional, por supuesto. Perfecto, para terminar, vamos con preguntas rápidas de sí, no, que me respondan los dos. Tal vez no hay. No, sí, no. Bueno, ¿han cabeceado o se han tirado un sueñito alguna vez en una sesión del Congreso? Sí. Sí. ¿Sí? Hay discursos cualquiera, eso le pasará a cualquiera duerme. La monotonía a veces es terrible, pero no dormido, eso sí hay que decirlo. ¿Están dispuestos a que el salario de los congresistas baje? Por supuesto. Sin duda, claro. ¿Se compromete a no pedirle puestos al gobierno? Por supuesto. Nunca lo he hecho y no lo haré. Ni siquiera así es nuestro gobierno, quiero aclarar. Ahorita que viene la temporada del Mundial, hablando de partidos, entre un partido de la Selección Colombia y una plenaria, ¿qué hacen? La plenaria, sin lugar a dudas. La plenaria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. Les recuerdo que estuvimos con Alfredo Rangel, candidato al Senado. Número 22, al Senado del Centro Democrático. Iván Cepeda, número 10, Polo Democrático, Senado. Si quieren pueden decir cortas palabras, ¿por qué votar por ustedes el próximo 11 de marzo? Porque hay muchos sectores de la opinión pública que reconocen nuestra seriedad, nuestra dedicación, sobre todo en temas de seguridad. Hemos cumplido una muy buena labor en el Congreso, la vamos a seguir cumpliendo con toda dedicación, con todo empeño. Para mí la política es un servicio público, no me sirvo de la política, no necesitaría servirme de la política, no soy un político de carrera, más bien estoy prestado de la academia y del periodismo, pero quiero servirle al país en estos momentos tan difíciles. Bueno, porque nosotros hemos tenido una de las bancadas más brillantes en el Congreso, porque somos gente que hace el trabajo de una manera muy profesional y seria, y porque voy a seguir haciéndolo, yo no voy a innovar, yo continuaré mi lucha contra la corrupción, voy a trabajar decididamente para que en Colombia se acabe la guerra y la violencia,
y porque trabajaré por los derechos de la gente. Eso sí, sin lugar a dudas, es un compromiso vertical en todos esos aspectos. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes dos Gracias. y a los que nos han estado viendo en Facebook. A ustedes y al doctor Gracias por Rangel la también. invitación. Igual, gracias, Iván.